Saludos amigas y amigos, soy Felipe Pizarro y les doy la bienvenida a la nueva cápsula de participación y argumentación en democracia, la cual lleva por título La retórica. Una definición clásica de lo que se entiende como retórica es el arte de persuadir y convencer a través del lenguaje. Por lo tanto, la retórica estudia cualquier tipo de discurso, independiente de cuál sea su contenido temático, ya que su principal interés es entender de qué manera los discursos utilizan distintos recursos del lenguaje para poder persuadir o convencer respecto a lo que están planteando. Como dije en el anterior video, la retórica junto a la lógica y la gramática son estudios del lenguaje que surgen en la Grecia clásica. Por lo tanto, para poder comprender adecuadamente en qué consisten los estudios retóricos, se hace necesario ir a las fuentes de la Grecia antigua. En este caso, vamos a estudiar lo que plantea Aristóteles, uno de los filósofos más importantes, no solo de Grecia, sino que de Occidente en general. En su obra La retórica, Aristóteles plantea que todos los seres humanos, por ser dotados de lenguaje y entendimiento, participan de alguna manera en la lógica y en la retórica, ya que todas las personas, en instancias muy distintas de su vida, tienen que desarrollar argumentos. En el caso de la retórica, lo propio de este estudio, según Aristóteles, es conocer los medios de argumentación más adecuados y más apropiados para lograr convencer en cada caso. Por lo tanto, el ejercicio retórico está asociado a una finalidad, a causar un efecto en la persona que escucha. La retórica entonces sería la manera en que nosotros utilizamos los distintos recursos del lenguaje para generar el efecto que deseamos en la situación comunicativa en la que nos encontramos. La principal diferencia entre la lógica y la retórica es que la lógica busca alcanzar algo así como una verdad a través de la razón, mientras que la retórica busca encontrar los medios más adecuados para convencer, y convencer no necesariamente tiene que ver con la verdad, sino que con lo verosímil, lo que es posible, lo que uno escucha y dice, me hace sentido. Así que la retórica no busca la verdad, sino lo que parece convincente. No necesariamente tiene que serlo. Una persona podría no tener razón en su postura y aún así sus argumentos ser lo suficientemente convincentes para que el resto de las personas adopten esa postura. Ahí es donde opera y se manifiesta el gran poder de la retórica. Por lo tanto, un gran uso de la retórica, un gran dominio del arte de persuadir y convencer, es un arma tremendamente poderosa y potencialmente peligrosa, ya que nos podría llevar a aceptar o a realizar acciones que puedan ser perjudiciales solo porque alguien nos ha logrado convencer de hacerlo. De allí que el estudio retórico de los discursos se hace fundamental, ya que este estudio nos permitirá develar cuáles son las artimañas, cuáles son los artificios que se ocupan en los distintos discursos para convencer y para validarse como discursos verdaderos al interior de una comunidad. Además, en su obra, Aristóteles logra distinguir tres elementos claves que operan simultáneamente en un discurso, los cuales son la persona que habla, lo hablado y la persona que escucha, con lo cual ya podemos tener una cierta noción de que en un discurso siempre hay una situación comunicativa en la que participan distintos elementos, los cuales se configuran en relación al contexto en el que surgen. Según el gran teórico Roland Barthes, los estudios retóricos en los antiguos griegos surgen a partir de las disputas de terrenos y de propiedad privada, es decir, desde un ámbito más bien económico. Pero, sin duda, estos estudios se vieron enormemente fortalecidos y alcanzaron una gran importancia gracias al desarrollo de la democracia ateniense, en la cual la deliberación entre personas, la argumentación,
se hizo clave para poder organizar la vida social y la dimensión política de la existencia de las personas. Esta importancia también se ve acrecentada en el antiguo Imperio Romano, en el cual el derecho o la discusión política tienen roles claves en la vida ciudadana. Prueba de ello es la obra de Cicerón, quien fue un importante actor político de la vida romana, el cual plantea que la clave de un orador perfecto está en la elocutio. La elocución sería la forma en que se trata el discurso para que éste logre agradar o persuadir, es decir, la forma en que se eligen y se utilizan las palabras y las ideas para embellecer, para agradar, para persuadir, para generar los efectos que se busca en la persona que escucha. Por lo tanto, la elección de palabras se hace clave y fundamental, a partir de lo cual gran parte de los estudios retóricos se han ocupado en estudiar los recursos, es decir, esos elementos, esas construcciones artificiales que se utilizan en el lenguaje para poder generar efectos. Y estos recursos son conocidos como figuras retóricas, entre las cuales se encuentra la metáfora, la metonimia, la ironía, la comparación, etc. Ya que estos recursos provocan efectos en las personas que nos permiten convencer y persuadir de mejor manera. Por ejemplo, si yo quisiera convencerlos de no votar por cierto candidato político, podría decirles que esa persona es el diablo, y con esto estoy ocupando una metáfora. También podría decir que votar por esta persona es como pegarle a la mamá, es decir, una acción tremendamente perjudicial y nefasta. Y con esto estoy utilizando una comparación. Y así los distintos recursos que se pueden utilizar y que, como ya planteé, son conocidos como figuras retóricas. A modo de síntesis, la retórica es el arte de persuadir y convencer a través del lenguaje. Aristóteles plantea que lo propio de la retórica es reconocer los medios de convencimiento más pertinentes para cada caso, con lo cual se establece a la retórica en relación a un efecto, el efecto de ser o parecer convincente. Por lo tanto, la retórica no busca alcanzar la verdad a través del lenguaje, sino que lo verosímil. Aristóteles también distingue tres elementos de los discursos, que son el que habla, lo hablado y a quien se le habla, con lo cual ya podemos ver que existe una noción de situación comunicativa, y es esta situación comunicativa la que influye y hace surgir la retórica. Por su parte, Cicerón plantea que lo principal de la retórica es la elocución, la cual es el modo de elegir y distribuir las palabras y los pensamientos en un discurso. Como una parte importante de la retórica es el estudio respecto a la elección de recursos lingüísticos en una situación comunicativa, un punto importante de ella es el estudio de las figuras retóricas, que son formas no convencionales de ocupar las palabras enfocándose en su dimensión expresiva para a través de ello lograr el convencimiento y la persuasión. Algunas figuras retóricas son la metáfora, la metonimia, la ironía y así varias otras más. A modo de actividad, les invito a plantear tres situaciones comunicativas distintas, como por ejemplo una entrevista de trabajo, una conversación en el almuerzo familiar o un juicio, y a que identifiquen algunas diferencias en el uso o en la elección de palabras que surgen a partir de la situación comunicativa en la que se encuentran. Eso por el día de hoy. Recuerden que pueden escribirme al correo que está apareciendo. Adiós, cuídense.